Muy buenas a todos. Después de mucho tiempo, estamos con Ricard Bussoms y la verdad es que hoy va a ser un podcast que va a estar muy, muy, muy guapo. Y primero os quiero poner en contexto, y es que yo conocí a Ricky a través del podcast con Keep Moving, que desde aquí le mando un saludo, que sé que nos va a estar escuchando. Y me pareció brutal la historia que contó, cómo era su trabajo, su forma de trabajar a nivel de fisioterapia. Y es una forma que no es la tradicional, no es la que estamos acostumbrados. Y a partir de ahí, pues me interesó un poco más, pues, esta forma de trabajo a nivel de energía y tal. Entonces, yo desde ese momento, pues seguí a Ricard, incluso le di la enhorabuena por el podcast, también a Íñigo. Y os recomiendo que os paséis primero por allí para poneros en contexto. Y hoy vamos a intentar ir un poquito más allá, de una forma incluso más práctica, donde podéis sacar conclusiones, donde podáis ver a Ricky en acción y a partir de ahí, pues, que saquéis, pues, como ya he dicho, vuestras propias conclusiones, que tengáis una mente abierta para todo lo que él hace. Yo la tengo, quizás esté algo sugestionado porque creo también en todo este tipo de cosas, de energía, electrones, etcétera. No estoy cerrado a nada. Y nada, desde aquí, perdón por la chapa, Ricky. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, genial. Y bueno, con ganas de empezar ya. Mm. Muchas gracias por tu tiempo. Es lo más preciado que tiene el ser humano y tú me vas a prestar una hora, hora y media de tu vida pues, para poder grabar este podcast, así que te lo agradezco mucho. Espero que lo disfruten todos. Y tanto. Para ello, me gustaría que te presentaras, que nos dijeras pues, quién es Ricky, a qué te dedicas, cómo trabajas. Genial. Pues bueno, yo soy eso, Ricard. Hice CAFIT y fisioterapia. Empecé, bueno, simplemente mi carrera pensando que sería profesor de educación física y ya está, ¿no? Y bueno, poco a poco pues me fui introduciendo por varios motivos más en el tema de la fisioterapia y dejando un poco más el tema de el entrenamiento y demás, porque también había hecho entrenamientos personales previamente, ¿no? Y pasé un poco por el proceso típico, ¿no? En plan, hacer pues todo lo que me habían enseñado en la carrera, bueno, todo lo que había aprendido ahí y era algo que no me acababa de funcionar muy bien, no me acababa de resonar por varias cosas también y bueno, simplemente a partir de eso tuve bueno, una experiencia con una persona que me trató desde Australia y ahí es como que se me abrió un mundo porque yo con esa persona me recuperé en una sesión literalmente de algo que nadie me había dado solución antes. Claro, yo pensaba, ¿cómo puede ser que alguien desde tan lejos me conecte online, me diga simplemente, ok, estate relajado, estate abierto, ya está, no hace falta que hagas nada? Y yo al principio visualizara una situación y me mareara a más no poder, y luego después de la sesión, pues literalmente intentara como buscar ese momento, buscar ese recuerdo y no encontrarlo. O sea, no me podía marear, pero es como que no podía llegar a esa información, ¿no? Total, que me acuerdo que esa noche pues dormí fatal porque, claro, estaba pensando qué acaba de pasar, no entiendo nada, ¿no? Pero bueno, empecé como a indagar, ¿no? Y simplemente estuve abierto a que, ok, había muchas cosas que obviamente no sabía en ese momento y yo quería aprenderlas y tal. De hecho, esta persona que no lo he comentado es Scott, en Instagram es The Brain Guy, que también es muy recomendable que lo podáis seguir. Y eso, y empecé pues a formarme en cosas asociadas a esto y ahora pues ya entiendo más los mecanismos y bueno, otras cosas, ¿no? Pero sí que un poco fue por ahí. Entonces, a partir de, bueno, no se puede llamar lesión, ¿no? Porque lo que tenías eran mareos. Sí, era justamente, bueno, había tenido una situación traumática cuando estaba de prácticas de la UCI, en la cual vi una situación que simplemente me hizo marearme y bueno, pues me desmayé ahí, me caí encima de una enfermera. Bueno, fue un festival, ¿no? Y a partir de ese momento, con cosas que no tenían ningún tipo de sentido, me empecé a marear mucho, en plan, 3, 4 veces por semana, incluso si alguien me hablaba de cualquier cosa relacionada, yo qué sé, por ejemplo, me acuerdo de una persona que me dijo, hostia, mi marido tenía cáncer y aparte de caérsele el pelo, se le han caído los dientes y yo un mareo de la hostia con ganas de desmayarme. Y eso incluso me pasaba conduciendo, me pasaba en en muchas situaciones diferentes, ¿no? Y tenía que, por ejemplo, eso, conduciendo, pues decirle a la persona en plan, o sea, en plan, no hables de esto porque me estoy mareando. O sea, literalmente
Bueno, sí, fueron unos mareos bastante heavies y bueno, pues por suerte, contactando con Scott y tal, pues me los pudo ayudar a resolver y ahora pues también en parte gracias a él y gracias a otras personas, pues estoy aquí aprendiendo y tratando de esta forma también. Genial. O sea que gracias a Scott es lo que motivó ese cambio en ti de salirte de esa rama más tradicional, de ir hacia la docencia, por así decir, y meterte, introducirte en el mundo de la fisioterapia desde este punto de vista. Sí, más o menos sí que había visto cosas previamente de neurología funcional, ya tenía una idea de algunas cosas, estaba pensando en hacer ya alguna formación, pero sí que el hacer ya esa sesión con él fue como, ok, vale, sí, es algo que tienes que hacer. Por tanto, ya fue como el punto de inflexión, ¿no? De, vale, ya empiezo, en este caso, como él se había formado con AMN, pues empecé con AMN, hice todos los niveles y demás, y ahí fue como empezó todo en ese sentido. De lujo. Me parece espectacular tu historia. ¿Puede ser que en Instagram tengas fijada la foto de lo que has comentado de la UCI? ¿Me Ahí quieres está. sonar? Sí, tengo un post, el tercero que está fijado en mi Instagram, justamente está ahí, bueno, la foto, que yo tenía bueno, sí, una grapa en la zona de la ceja y ahí está el texto, un poco lo que me pasó y tal. O sea, lo que acabo de explicar aquí de forma un poco más resumida, pues en esta foto, por si alguien la quiere ver también. Genial. Cuéntanos un poco cómo es tu servicio, ¿vale? A partir de esta experiencia con este chico de Australia que te trató a nivel online y tú te empezaste a formar en AMN y en otro tipo de formaciones a nivel de neurología. ¿Cómo has empezado tú a desarrollar tu servicio? Porque hasta donde tengo entendido estás trabajando principalmente a nivel online y tratas el dolor de las personas, como estamos tú y yo ahora mismo, desde cada uno desde su casa, con el ordenador, hablando, ¿no? ¿Cómo es posible esto? Ahí está. Mirad, empecé todo haciendo, bueno, algo que se llama test muscular, que habrá mucha gente que está familiarizada con ello. Y a partir de hacer test musculares y valorar a la persona mediante, bueno, simplemente esta herramienta, David, el creador de AMN, me explicó que a raíz del COVID, que él tuvo que cerrar su consulta también, obviamente pues porque todo el mundo la tuvo que cerrar, ¿no? Y él me explicó que se dio cuenta que haciendo un autotest muscular, que sería un test hecho a ti mismo en lugar de que tú se lo hagas a la persona, o sea, al cliente o al paciente al que estás ayudando, pues podías conseguir la misma información, ¿no? Y bueno, pues yo, como siempre digo, estaba abierto, simplemente lo probé y pues vi que funcionaba de la misma forma y luego lo fui comprobando haciendo autotest conmigo, con otra gente y luego comprobando lo mismo con test musculares, conmigo, con la otra gente y mirando si coincidían las disfunciones que yo encontraba en unos, haciendo test muscular normal y con otros haciendo el autotest, ¿no? Y veía que siempre coincidía. Y bueno, fue un poco a partir de ahí, ¿no? De darme cuenta que, vale, ok, yo tengo una herramienta con la que puedo valorar desde mi casa lo que está pasando en tu cuerpo, ¿no? Porque al final no necesito hacerte el test a ti, sino que me lo puedo hacer a mí mismo para encontrar las disfunciones o lo que sea que está influyendo en el dolor. Y bueno, fue sobre todo esto el que me llevó a poder ver que se podía tratar online más allá del ejercicio terapéutico, que también es obviamente algo que utilizo cuando es necesario, ¿no? Pero sí que mucha gente me pregunta de, claro, si tratas online, todo es educación del dolor y ejercicio terapéutico, ¿no? Y siempre digo, va mucho más allá, ¿no? Y claro, él va mucho más allá, pues ahora es lo que iremos hablando, ¿no? Pero es eso, que es un poco en este sentido de, mediante autotest, mirar bueno, ciertos sistemas que pueden estar influyendo en el dolor de la persona, mirar qué factores son y solucionar esos factores, pero lo que digo va más allá del tema del ejercicio y ya está. Perfecto. Por ir un poco más al grano en cómo es tu servicio, eh, bueno, para que sepáis, Ricky y yo hemos estado probando conmigo mismo. Me ha tratado, ahora hablaremos también de ello y así podéis ver cómo sería una sesión de Ricky en cuanto a tratamiento del dolor, exponiendo mi caso. Y a partir de ahí, pues vamos a ir desengranando un poquito todas esas partes de lo que sería una sesión con Ricard para que podáis conocer mucho más de su servicio y a nivel práctico y que podáis sacar, como he dicho, pues vuestras propias conclusiones. Entonces, por ir al grano, a ti te contacta una persona, tengo dolor, lumbar de hace 8 años, no se me va, he probado 20.000 cosas. Eh, ¿Cómo es esa primera toma de contacto?
con el cliente, con el paciente? ¿Qué es lo primero que hablas con una persona que te acaba de contactar que tiene dolor? Vale, primero lo que hago es eso, hacer una llamada para ver que realmente yo sea la persona que pueda ayudarla. Si es así, pues eso, al final, después de entender bien lo que necesita y demás, pues le ofrezco trabajar conmigo. Si le cuadra y me dice que sí, trabajamos, pues a partir de ahí simplemente le pregunto eso, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el que viene? Un poco sus expectativas, que me explique, pues básicamente dónde le duele, con qué movimientos le empeora, con qué movimientos le mejora, cosas, eso, ¿no? Básicas asociadas al dolor, simplemente para que luego yo, cuando haga los autotest, o sea, todo el sistema me lleve a las respuestas correctas, por así decirlo, pero no voy de forma hiper específica mirando ni grados de nada, ni, bueno, nada en sí súper, súper, súper específico, simplemente le pregunto cuatro cosas básicas a la persona y luego con esa información ya es suficiente para que mediante los autotest pues podamos encontrar todo lo que esté produciendo el dolor de esa persona, ¿no? Por tanto, si la persona viene, primero le pregunto todo esto y luego le digo eso, ¿no? Que ahora pues lo que va a hacer es algo que no ha hecho previamente y tal. Y bueno, simplemente que esté abierta al proceso, que no hace falta entender nada para que pueda mejorar, que eso también es algo muy importante porque hay mucha gente que siempre quiere entender el porqué de las cosas y está genial, pero al final es algo que en algunos casos te puede limitar. Y eso, ¿no? Una vez le he dicho a la persona que esté abierta, que simplemente confíe en el proceso y ya está, que ya lo verá con los resultados, pues le digo también que me pongo yo a valorar por mi cuenta lo que esté influyendo y cuando necesite a esa persona para tratarla, pues se lo voy a decir, ¿vale? Mientras estamos así, la persona puede hacer literalmente lo que quiera, puede contestar correos, puede, no sé, es que lo que quiera esa persona, porque de hecho me interesa más que ella no esté pendiente todo el rato de lo que estoy haciendo para no ponerme así nervioso en este sentido, que yo pueda valorar con calma, ¿no? Y luego eso, ya cuando veo que tengo cierta información de algún tratamiento prioritario, le digo, ok, pues ahora vamos a hacer esto, lo que sea. Um, y ya está. Algo, esto me refiero cosas muy básicas de estate relajado, con los ojos cerrados, simplemente inspira durante 5 segundos, expira durante 5 segundos, visualiza algo en concreto, nada, cosas muy simples que simplemente van a favorecer lo que yo pueda hacer a esa persona, por así decirlo. Mm. Por ir un poquito al nicho de pacientes que te acuden, o sea, ¿qué tipo de patologías o qué tipo de dolores sueles tratar? ¿En qué te sueles centrar más? Vale, normalmente me vienen personas que han probado, como te has dicho antes, pues varios tipos de tratamiento y nada les ha funcionado, aunque no siempre es así, pero como norma general. Y normalmente la gente también que me viene suele tener dolor desde hace más de 3, 4, 6 meses, una cosa así. Pero a partir de ahí sí que dolores de muchos tipos en concreto. Al final, aparte de lo típico de dolor lumbar, cervical, hombro, pie, da igual, todo, cualquier parte del cuerpo en ese sentido, sí que es verdad que también hay personas que me han venido pues, por otros aspectos que no están asociados al dolor, que pueden ser más a nivel, eso que puede influir algo más a nivel emocional o aspectos gastrointestinales, como puede ser una persona que quiere ir al baño y necesita tomar laxantes, pues también se pueden tratar estas cosas, ¿vale? Al final hay casos muy variados en este sentido. Sí que principalmente es a nivel del dolor, dolor desde hace, como digo, más de 3 6 meses y normalmente es a partir de ahí cuando solucionamos el dolor de esa persona, que esa persona, al ver que hay muchas más posibilidades de lo que realmente se pensaba antes, pues quiere tratar otras cosas, como las que he comentado previamente. Normalmente no me vienen directamente por lo segundo, sino que es como consecuencia de solucionarlo primero, ya luego quieren solucionar otras cosas. Exactamente. Una vez has recogido toda esta información de la persona, estabas hablando de los autotest, de los test musculares, que me imagino que pues, muchas personas, muchos fisios, muchos entrenadores, pues los conocerán. ¿Qué tipo de autotest te realizas a ti mismo para conocer el estado de la persona? ¿Y cómo es posible llegar a conectar o saber en qué estado se encuentra realmente la persona a la que vas a tratar si te lo estás realizando a ti mismo? Vale. Primero, en cuanto a la primera pregunta de test, al final hay muchos, pero bueno, básicamente hay de tres tipos. Test que serían más de fuerza, test que sean de rango de movimiento y test que llamo más energéticos, por así decirlo. De fuerza, la idea es, pues coges cualquier músculo del cuerpo, normalmente se utilizan los dedos, o sea, el primero, el segundo y el tercero, el músculo, el deltoides anterior del hombro, un poquito más abajo en este caso cuando hacemos el autotest. Bueno, hay varios.
A partir de ahí, con estos test, lo que harías es coger primero una intención, o sea, tú qué quieres que, por ejemplo, cuando los músculos cedan, ¿qué quieres que signifique? ¿Que hay disfunción o que no hay disfunción? Porque eso lo puedes escoger tú previamente al tratamiento, ¿vale? Y en este caso, simplemente pongamos que yo digo que con este test de los dedos, esto es sí, esto es no, pues puedo empezar a partir de ahí, ¿no? Mauro, tratamiento prioritario, y ya digo, pues sistema musculoesquelético, igual me sale no, porque mis dedos se mantienen fuertes, ya digo, el sistema límbico, por ejemplo, me sale sí, ok, porque mis dedos van débiles, porque es lo que he establecido yo previamente, y a partir de ahí, pues podemos indagar en todos los sistemas, ¿no? Esto sería en cuanto a los test de fuerza. Luego, los test de rango de movimiento. Normalmente se coge el test de rotación interna del hombro, te puedes poner en una pared, ¿vale? Simplemente tener, o sea, mirar cuál es tu rango de movimiento y establecer lo mismo, ¿no? Una intención de, ok, cuando mi cuerpo gane un poco de rango de movimiento, será que hay disfunción y luego cuando no la gane, será que no hay disfunción, por ejemplo, o lo puedes hacer al revés. Y desde ahí puedes testar los mismos sistemas y mirar las cosas que están influyendo. Y por último serían los test energéticos. Por cierto, que los segundos no los suelo recomendar porque suelen ser bastante fatigantes y tal. Normalmente le digo a la persona que pruebe con los de fuerza o los energéticos. Al principio los de fuerza pueden venir bien, pero a medida que si vas teniendo bastantes pacientes, si eres eso, un profesional y tal, recomiendo más los energéticos porque al final no fatigan nada y no hay ningún tipo de problema, ¿no? Que son a los que vamos ahora. De los test energéticos, la idea es que simplemente tú le vas a decir a tu cuerpo qué quieres que pase, ¿no? Por ejemplo, el típico es el del balanceo. Si una persona se pone de pie, ¿vale? Imaginamos que esto es la persona, o sea, mi mano, podemos establecer, ¿no? Con el test de balanceo que cuando algo, por ejemplo, esté disfuncional, la persona se irá hacia adelante y cuando esté normal, pues se irá hacia atrás, ¿no? Y a partir de ahí, pues tú puedes empezar a valorar lo mismo que hemos dicho antes con los otros dos test. Esto sería un tipo. Claro, aquí no estamos haciendo ningún tipo de fuerza, sino simplemente hay una respuesta que produce tu cuerpo tirándolo hacia adelante o hacia atrás, ¿vale? Esto sería en cuanto al test del balanceo, pero hay otros test que, desde mi punto de vista, funcionan mejor dentro de los energéticos, que serían el test de los dedos, pero en este caso con los dos dedos en lugar de con uno como haríamos con los de fuerza, o con el test de las rodillas. ¿Por qué estos test? Porque me di cuenta por error, literalmente, porque estaba haciendo un día el del balanceo y vi que una rodilla se me iba para adelante y pensé, hostia, puedo utilizar igual un test, o sea, con una parte del cuerpo que sea sí, con la otra parte que sea no. Y el hecho de que estén diferenciadas, una extremidad izquierda sí, por ejemplo, y derecha no, es más fácil para ver cuál es la que te ha salido que sí. Porque a veces eso, si utilizas el del balanceo, no sabes del todo si te has ido un poco hacia adelante, hacia atrás, sobre todo si no estás familiarizado, ¿no? Y en este caso, eso, con el test de los dedos, pues podemos poner, normalmente yo me pongo los dos dedos al lado de, o sea, debajo de, perdón, arriba de los muslos, pero ahora lo voy a hacer aquí simplemente para ilustrarlo, ¿no? Y diría, por ejemplo, en este caso, estos dedos, cuando se me junten estos dedos, va a significar que hay disfunción, cuando se me junten estos, significará que no hay disfunción, por ejemplo. Y yo podría empezar ahí. No es que yo vaya a juntar los dedos, sino que mis dedos se van a juntar solos, por así decirlo, porque será una respuesta que creará mi cuerpo. Con eso, por ejemplo, diría lo mismo, ¿no? En este caso, pues Mauro, tratamiento prioritario, y miraría lo mismo de sistema musculoesquelético. Estos dedos se me juntan, sé que no es algo prioritario en este caso, sistema límbico, vale, en este caso se me juntan, por tanto, sé que es algo prioritario. Ahora al final no estamos poniendo ningún caso en concreto, y esto puede ser, bueno, que al final, como hemos tratado a nivel musculoesquelético previamente, pues puede haber más cosas y tal, pero la idea sería un poco esta. En cuanto a, sobre todo, el tema de los tres tipos de test, o sea, fuerza, energéticos o rango de movimiento. Y eso, y el de las rodillas ahora es un poco más difícil de ilustrarlo, pero bueno, tengo un vídeo en YouTube por si alguien solo está escuchando y demás, que se llama Autotest Muscular, la mejor herramienta para tratarse a uno mismo o algo así. Y ahí explico todos los test, cómo hacerlos, lo que hay que tener en cuenta y demás. Así que Mm. esto sería en cuanto a la primera pregunta. Y a la segunda no me acuerdo ya lo que me has preguntado. Tranquilo, no te preocupes. Porque hablando de los test energéticos, ¿vale? Imagino que hay más de uno. Habrá dicho, hostia, test energéticos, ¿esto qué es? No están acostumbrados a que se hable de energía, cuando realmente
todo es energía, somos energía. ¿Podrías hacernos una explicación un pelín teórica para que la gente entienda que realmente todo es energía y que podemos estar conectados? Ujú. Vale, para hacer esta explicación, la idea es que, o sea, si nosotros íbamos a una escala muy pequeña, digamos, más pequeña que los átomos, que sería la escala de Planck, ahí en esa escala el 99,999% sería vacío, entre comillas. O sea, que el espacio físico es casi nulo, ¿no? Por tanto, si tenemos en cuenta que nosotros a nivel micro todo es este vacío o no es espacio físico, podemos extrapolar un poco esto a nivel macro, pensando que eso, que al final tú y yo lo que compartimos es ese espacio que nos rodea. Lo que pasa es que ahora no lo vemos porque estamos en un nivel más macro, pero sí que está pasando eso a nivel micro. Simplemente, teniendo esto en cuenta, nosotros con la intención y la atención, pues podemos eso, dirigir esa energía en sí hacia un target en concreto, ¿no? Que sería la persona, el hecho de poner la atención de que la estoy dirigiendo hacia ti o hacia otra persona. Y esa sería un poco la explicación de por qué, pues eso, al final eso, todo es un poco energía, ¿no? Por qué nosotros estamos conectados, porque al final da igual si tú estás a mi lado o estás a 50.000 kilómetros de distancia, que podemos valorar lo mismo, tratar lo mismo, simplemente sería un poco por esto, ¿vale? Sí que es verdad que, claro, al final esto sería una posible explicación, no quiero decir que sea 100% la que es cierta, seguro, ni nada, porque, por ejemplo, cuando hablas de test musculares, si hablas según diferentes fuentes, ¿no? Alguien te dirá que es debido al reflejo miotático, alguien te dirá que es debido a que hay interferencia en la carga bioeléctrica de los tejidos y demás, alguien te dirá que es por otro motivo, ¿no? Al final, todo el mundo tiene sus explicaciones un poco, no quiero decir que la mía sea 100% la cierta en este caso, lo que sí que sé, después de haberlo comprobado 50.000 millones de veces con pacientes, es que lo que digo de forma práctica es tal cual. Exactamente. ¿Qué relación podría tener todo esto con la física cuántica? ¿Vale? Es una, una duda que me acaba de surgir porque yo sé que he leído ley de la atracción, por ejemplo, un poquito de todos estos principios y sí que comentan esa conexión que puede haber entre personas o entre animales, entre cosas, entre objetos, pese a que estén a kilómetros de distancia. ¿Vale? Está fundamentado también un poco en todo esto. Sí, totalmente. De hecho, a mí la primera vez que me lo explicaron, justamente eso, me introdujeron muchos conceptos de física cuántica para explicar lo que yo estaba explicando anteriormente. Lo que pasa es que lo que yo he explicado en 2 o 3 minutos, a mí me lo explicaron en plan en 45 minutos y claro, me quedé un poco a cuadros, ¿no? Porque me explicaron muchos conceptos que yo no tenía ni idea, pero sí que muchos de ellos partían literalmente eso, de la física cuántica. Mm. No vamos a meternos en ningún berenjenal ahora de física cuántica porque si no se nos va el tema del podcast. Volviendo a tu servicio, a cómo trabajas, una vez tienes la información de la persona, del cliente, el paciente que te acaba de acudir a ti porque tiene dolor, una vez le has valorado, ¿qué conclusiones sacas? ¿Vale? Me estabas comentando antes acerca de unas tablas donde tú eh, puedes analizar de forma un poco más extensa, pues, qué sistema puede estar influenciando más esa disfunción de la persona, ¿vale? Y por hilarlo ya un poquito a mi caso, ¿vale? ¿Qué conclusiones has encontrado en mí? ¿Vale? Para poner ahora en contexto a las personas, eh, hemos hecho antes la prueba. Yo ayer le comenté a Ricky pues, que llevaba años con dolor en el hombro izquierdo, a punta de dedo, pues, más o menos en la zona del deltoides anterior, donde acaba el tendón del bíceps, y que pues, principalmente me molestaba cuando realizaba ejercicios overhead o cuando realizaba pues, una abducción más rotación externa. Aparte, pues el test de Job, pues que era positivo, ¿no? Lo siguiente. Entonces te comenté pues, que del Supra pues también lo tendría bastante tocado. Y a partir de aquí, pues Ricky empezó a analizarme, a hacer los autotest y llegó a las conclusiones, que es lo que quiero ahora que vayas explicando, ya teniendo un poco mi caso para poder hilarlo de una forma un poco más práctica. Vale, genial.
en relación a esto, o sea, primero tener en cuenta que yo lo que hago es mirar un tratamiento prioritario y cuando soluciono ese tratamiento prioritario voy a buscar si hay más tratamientos prioritarios. Casi siempre es que sí, al menos unos cuantos, ¿vale? Tres, cuatro, cinco, lo que sea. Bueno, incluso bastantes más muchas veces, ¿no? Lo digo porque en tu caso solo hemos valorado dos tratamientos prioritarios. Por tanto, lo que voy a decir ahora no sería todo lo del tratamiento, sino que simplemente sería una parte, ¿vale? Pero en relación a esto, por ejemplo, en tu caso, bueno, yo tengo, como has dicho antes, varias tablas en las cuales están divididas por sistemas, por factores que pueden estar influyendo en el dolor de la persona, por ejemplo, eso, ¿no? Si es algo más a nivel musculoesquelético, del sistema límbico, sistema respiratorio, gastrointestinal, inmune, ritmos circadianos, parte más energética, bueno, lo que sea, ¿no? Hay varias tablas y a partir de ahí yo voy haciendo los test y voy mirando pues en qué sistemas me tengo que ir, ¿no? En tu caso, simplemente me salía pues que teníamos que coger un punto de referencia que sería, bueno, el tálamo y S1M1, que sería donde llega la información aferente de algunos de los sistemas de nuestro cuerpo y desde ese punto de referencia mirar qué inputs estaban disfuncionales, bueno, que justamente producían disfunción en esa zona, ¿no? Si era más a nivel de algún órgano, de alguna glándula endocrina, de algún reflejo, algo más a nivel proprioceptivo, lo que sea. En este caso, en ti había más alguna asociación con algo a nivel endocrino. No significa que la glándula endocrina esté funcionando mal, sino simplemente la carga bioeléctrica asociada a esa glándula podría mejorarse, por así decirlo, ¿vale? Pero eso, recalcar que no es que la glándula esté funcionando mal o el órgano esté funcionando mal o nada de eso. Eso, en tu caso, pues, por ejemplo, había del tema del sistema endocrino, miraba qué glándulas, me salía justamente el tálamo, por lo que habíamos visto también previamente, la pituitaria anterior, que en este caso, bueno, se relaciona con el músculo temporal, pero no tenía que profundizar en este caso si tenía alguna relación con el músculo, pues si tuviera que decir, posiblemente no, pero bueno, sea como sea, la pituitaria anterior era importante y luego también la tiroides. Y la tiroides, como se relaciona con el supra y el redondo menor, he mirado si tenía que profundizar más y me salía que sí. Y tenía que mirar con qué de estos dos, perdón, con cuál de estos dos músculos estaba asociada, ¿no? Y era más con el supraespinoso, que justamente tenía relación también con lo que tú me habías comentado previamente, ¿vale? Esto más a nivel del sistema, bueno, de eso, a nivel endocrino, ¿no? Y luego también me salía como prioritario algunos reflejos de tu cuerpo. Cada uno de los reflejos de nuestro cuerpo también está asociado a diferentes músculos y en tu caso sí que había alguno en la parte posterior de la escápula, sí, posterolateral de la, no, perdón, posteromedial de la escápula, un reflejo ahí que está asociado, entre otros músculos, con el trapecio superior, bueno, con el esplenio y otros. Y sé que en tu caso me ha salido algo asociado al trapecio superior y a otro que ahora mismo no me acuerdo. Tendría que mirar lo que me ha salido. Um, Teniendo esto en cuenta, ¿significa que todos esos músculos están inhibidos? Por ejemplo, pues podría ser que sí, podría ser que no. En este caso es posible, pero sería 100% seguro si en lugar de partir desde ese punto de referencia hubiera partido desde el punto de referencia de, bueno, otro que tengo que sería muscle recruitment dysfunction, o sea, disfunción del reclutamiento muscular. Si desde ahí me hubieran salido estos músculos, sé que estarían inhibidos sí o sí, pero sea como sea, la cuestión es que mejorando la información asociada a esas glándulas, a esos reflejos, a esos músculos, mejoraba el input que llegaba al tálamo y al córtex somatosensorial y al córtex motor y simplemente pues mejoraba tu dolor como consecuencia, simplemente por la mejora de estos inputs. Esto ha sido la primera parte que hemos hecho y luego la otra me salía otra cosa que la tengo denominada como Joint Alignment Dysfunction. Lo digo en inglés porque con algunas cosas me las enseñaron en inglés, literalmente pues me he adaptado así y ya siempre lo hago de esta forma. Lo de Joint Alignment Dysfunction, en este caso, tenía que ir pues eso, justamente a la articulación glenohumeral y ahí teníamos que asociarlo con... sí, simplemente teníamos que asociarlo con algún tipo de energía en concreto y simplemente hemos calibrado eso, ¿vale? Decir que en caso de Joint Alignment Dysfunction es bastante común que salgan articulaciones más a nivel vertebral o cosas similares o articulación local, o sea, articulaciones locales donde suele estar el problema. Pero no siempre es así. Literalmente podría salir cualquier articulación del cuerpo y en cualquier cosa puede salir cualquier cosa. Simplemente yo voy 100% abierto, yo no sé lo que me va a salir y pues voy testando y en función de dónde me lleve de mis tablas, pues yo sé qué cosas
pueden mejorarse o cuáles ya no. Habías comentado, por ejemplo, que te había salido la tiroides, en mi caso, pero que no está relacionada o que no tiene por qué ser que mi tiroides esté mal, ¿sí? Sino que hablabas de la carga bioeléctrica. Ujú. ¿Vale? Explícanos qué es la carga bioeléctrica por poder profundizar un poquito más y que la gente acabe de ubicarse. Vale. Si al final todo empieza con el colágeno, que el colágeno es la proteína más abundante de nuestro cuerpo, y ese colágeno tiene una carga, o sea, tiene un extremo con carga negativa y otro con carga positiva, pero en general tiene más carga negativa que positiva, ¿vale? Eso sería la carga bioeléctrica que tiene el colágeno, ¿no? A partir de ahí, cuando hay disfunción, esta carga suele convertirse más en una carga eléctrica positiva, ¿vale? Y simplemente cuando tú estás tratando estás mejorando eso, o sea, la carga bioeléctrica la estás volviendo de positiva a negativa del tejido en concreto. Por eso decía que no estabas, o sea, no es en sí, no puedo decir en sí que la tiroides esté mal, sino que simplemente, al menos como lo valoro yo, la carga bioeléctrica asociada a la tiroides. No sé si te he respondido a la pregunta con esto. Sí, 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 está claro. Genial. Perfecto. Eh, una vez llegado a este punto, ¿vale? Que ya has sacado tus conclusiones, has podido analizarlo bien, sabes un poco pues, por dónde van los tiros, como has comentado ahora en mi caso. ¿Qué sería el siguiente paso a realizar? Vale. El siguiente paso, al final hay muchas formas de llegar a un mismo objetivo, ¿no? Por tanto, se pueden tratar las cosas de diferentes formas. Pongamos que me había salido que tuviera que activar algún músculo, pues claro, lo puedo activar, yo qué sé, mediante algo de neurología, mediante algún ejercicio, mediante lo que sea, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que en la mayoría de los casos, yo lo único que miro es cuando, o sea, porque una cosa es, yo testeo qué cosas puede mejorarse, pero luego lo que testeo es, ok, ¿qué quiere el cuerpo de la persona para solucionar eso, ¿no? Para no imponer yo lo que quiero a tu cuerpo, sino que simplemente el autotest en sí, bueno, que eso, el autotest para decidir en sí lo que es mejor, ¿no? A partir de ahí, si tuviera que hacerlo con algún ejercicio, pues lo tengo como un tipo de tratamiento, pero también tengo otro que sería alternative current, que sería simplemente corriente alterna, sería darte golpes en cualquier hueso del cuerpo para producir un efecto piezoeléctrico, que esto directamente tiene influencia en el sistema nervioso. Por tanto, esta sería una forma de tratar, simplemente el hecho de que yo, si estuviera presencial, pudiera tocarte los puntos asociados que hemos comentado antes, mientras tú te haces unos golpes en cualquier hueso del cuerpo o también podría producirse lo mismo, ¿no? Del hecho de leer esa información, yo como profesional si estoy online, y mientras tú te estás dando los golpes, ¿vale? Eso, aunque parezca raro, pues literalmente la gente mejora de la misma forma si lo haces de una forma o de otra, ¿vale? Pero todo esto estaría dentro de Alternative Current. Y luego, dentro de, bueno, aparte de eso, habría mediante la intención, que si alguien quiere profundizar en el tema de la intención, hay un autor que tiene, bueno, unos estudios muy interesantes que se llama William Tyler, que explican, bueno, demuestran el poder de la intención en cambiar cosas a nivel físico, ¿vale? Hizo estudios cambiando el pH del agua con personas que estaban literalmente meditando en el aparato, o sea, en que el aparato pudiera cambiar el registro, por así decirlo, y bueno, hizo otro tipo de estudios, pero si alguien quiere profundizar, pues ese autor es bueno para ello, ¿no? La cuestión es que esta sería otra forma de tratar, mediante la intención. Puede haber diferentes intenciones en concreto. Yo voy a mirar cuál será la más óptima en tu caso. Por ejemplo, si es más algo, es más curar, es más regenerar, es reenergizar, renormalizar, resetear, da igual. Cosas al final son similares, ¿no? Pero eso, ¿cuál es la intención que yo tengo que producir a tu cuerpo para que mejore? Y a partir de ahí, con la información que yo tenía, lo único que hago es eso, estar cerrado, o sea, con los ojos cerrados, repito esa intención, repito la información que he tenido, mientras visualizo una figura de un toroide y mientras mantengo alguna emoción positiva para incrementar un poco bueno, el efecto de esto. Y mientras tú simplemente estás relajado o estás eso, sintiendo alguna emoción positiva o alguna cosa similar. Por tanto, en resumen, se podría solucionar las cosas. Normalmente lo que pregunto es si lo tengo que hacer con AC, o sea, corriente alterna, intención o AC más intención. O sea, que la persona se haga esto mientras yo haga lo otro que he comentado.
o si no, eso también mediante ejercicio o lo que se necesite. Mm, exacto. Todo esto te lo pregunto porque hace un rato cuando estabas tratando, tú me has pedido que estuviese con los ojos cerrados, relajado, haciendo simplemente respiraciones. Yo estaba así, en esta posición y ya está. Durante esos segundos, ¿vale? O ese minuto y medio que yo he estado con los ojos cerrados, o cuando tú tienes a la persona con los ojos cerrados, estabas comentando o sea, que tú tienes o en función de la intención, en función de lo que tengas que hacer, o sea, ¿qué es exactamente o el ritual o el tratamiento que vas a realizar tú a nivel online con la persona? En el caso de que no sea los golpes, ¿vale? Que sea a lo mejor la cosa más visual, Ok. ¿vale? Simplemente, primero, eso, yo cierro los ojos, tengo presente que te voy a tratar a ti o digo tu nombre, o sea, diría Mauro, y simplemente diría la intención que me ha salido. En este caso, una era Spontaneous Resolution y la otra, la siguiente de Joint Element Dysfunction era Spontaneous Activation, pero podrían ser otras. Y yo literalmente repetiría eso como si fuera un mantra dentro de mí, digamos. Spontaneous Resolution y diría toda la información que he encontrado antes. La iría leyendo o memorizando si fuera corta. En ese caso, como era más larga, pues la iba leyendo, pues diría eso, ¿no? Sistema endocrino, tiroides, supraespinoso, todo lo que hemos comentado, pues lo iría eso, como te digo, leyendo o si me lo supiera de memoria, pues irlo repitiendo, ¿vale? Durante ese tiempo que me ha salido como que he requerido para calibrarte, digamos, bueno, para tratarte. El tiempo, normalmente, bueno, en mi caso, cuando es algo que sea con intención, ya no testeo el tiempo porque también es algo que se puede testear, o sea, ok, tiempo de calibración, pues 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos para tener una idea, pero en mi caso, cuando ya es intención, ya sé cuándo termino porque lo noto, pero bueno, eso también es algo que se puede testear, ¿no? A partir de ahí, una vez hecho todo esto, simplemente lo que hago es decir, repetir calibración. Si me sale que no, es que ya lo he hecho bien. Si me sale que sí, es que pues tengo que volver a repetir la calibración porque no lo he hecho suficientemente bien o porque no he estado el tiempo que tocaba o lo que sea. Y sí, este sería básicamente el proceso que sigo. O sea, como repetir todo como si fuera un poco un mantra mientras mantengo alguna emoción positiva y eso mientras visualizo la figura del toroide, que es algo que ayuda también. Exacto. Decías, bueno, estamos hablando ahora de la calibración. ¿Necesitas entrar antes en un estado en concreto para poder tener mejor esa concentración, para poder realizar esa repetición como un mantra y la imaginación del toroide? ¿O es simplemente, o puedes hacerlo en cualquier estado? No hace falta estar súper focus, súper concentrado en el tratamiento. O sea, como ¿Necesitas tener buenas vibraciones ese día, rodearte de ciertos pensamientos o de ciertas emociones para poder tratar? sea, como más centrado y más focalizado y más tranquilo, más presente estemos, pues mucho mejor, ¿no? No es algo sí o sí 100% requerido, pero sí que es verdad que si un día he estado tranquilo, he estado tomando el sol, en general he tenido buenas emociones y demás, pues igual lo voy a hacer en 1 minuto o en 2 minutos. Y si es un día que igual he estado pues que he tenido un poco más de estrés por algo del trabajo o lo que sea, ¿no? O por algunas sesiones o el motivo que sea, pues igual tengo que hacer lo mismo durante un poquito más de tiempo porque me es más difícil mantener esa intención, esa atención y demás, ¿no? Hacerse se puede hacer de la misma forma, pero sí que es verdad que se recomienda que tus ondas cerebrales no sean las ondas beta, que serían las que sería cuando estamos hablando tú y yo ahora, sino que sería más en un estado de ondas alfa, lo cual se puede conseguir mediante la respiración de 5 de inspiración, 5 de expiración o 6 de inspiración, 6 de expiración. Um, y también la idea sería que las ondas estuvieran en alfa o estuvieran entre alfa zeta, que sería ya cuando estás como, entre comillas, a punto de dormirte o en un sueño ligero y demás. Pero si están en alfa, en principio ya es suficiente para que tú lo puedas hacer. Yo por lo que me he encontrado, como ya con las sesiones, pues suelo estar relajado, me llevo bien con la persona, ahora solo escojo con las personas que quiero trabajar prácticamente y demás, pues ya estoy en este estado de forma bastante fácil y por tanto es algo que
como tú dices, que ni me lo había ahora como planteado, ¿no? Ha sido cuando me has preguntado, digo, "Ostras, es verdad, lo miré de esta forma, ondas alfa y tal, pero ahora ya estoy un poco ahí de forma un poco inevitable cuando estoy tratando. Genial. Porque estamos hablando de eso, de la calibración, de las emociones. ¿Hasta qué punto puede influir el cómo una persona te está expresando sus sentimientos respecto a ese dolor o esas emociones que le genera el dolor? Bueno, estoy tocando el hombro por mi caso. Y también cómo influyen las palabras de los terapeutas, de los fisios, de los entrenadores a los clientes o los pacientes, refiriéndose a te voy a reventar o esto está machacado o esto está petado. O sea, ¿qué influencia puede tener en la persona este tipo de mensajes? Mm, Tanto para ti como cuando te lo dicen como tú como terapeuta hacia las personas. Vale, yo por ejemplo, cuando estoy tratando con alguien, siempre intento no utilizar ningún tipo de palabra de estas, ¿no? Palabra que pueda generar algún tipo de limitación de algún tipo al paciente, intento no utilizarla, nunca. O sea, nunca voy a decir que algo es crónico, que es para toda la vida, que algo está reventado, que algo está fatal, todo eso. Siempre digo, ok, es algo que, bueno, podemos ir mejorando, o sea, como entre comillas, quitándole un poco de importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque literalmente esas palabras le pueden generar unas creencias limitantes al paciente de que si realmente algo sí que se puede mejorar, pero tú le pones o él identifica por el motivo que sea, por lo que tú le has dicho y tal, que no se puede mejorar, a partir de esas creencias se van a crear ciertos programas a nivel subconsciente en su cuerpo, ya sean a nivel emocional o lo que sea, y esto van a producir unas respuestas a nivel fisiológico. Por tanto, yo sé que diciendo o tirando un nocebo a la persona, puedo estarla limitando literalmente y puedo estar haciendo que dificulte mucho más la recuperación o incluso pues no pueda conseguir algo, ¿no? Por eso a veces cuando personas me han venido y me han dicho es que esto es eso, es crónico, sé que no lo puedo mejorar, es que igualmente la edad, es que, bueno, muchas cosas, yo siempre digo o sea, intenta simplemente tener la posibilidad, la consideración de que todo esto no sea realmente tan así, que simplemente pueda ser todo, pues eso, que puedas mejorar realmente. Porque primero necesitamos que la persona crea que pueda mejorar y luego todo va a ser mucho más fácil. Si la persona ya sabe directamente y lo tiene muy integrado que no va a mejorar, que por mucho que hagas tú, muchas veces puedes tener muchas más dificultades, ¿sabes? Y esto es lo mismo con cualquier tipo de tratamiento. Por ejemplo, yo nunca le digo a una persona, uff, es que esto va a ser súper largo, súper duro, te tendrás que esforzar muchísimo. Nada, al contrario, yo voy con la intención de que todo será mucho más rápido, no se necesitará esfuerzo, que el tiempo no será una variable, que no habrá un proceso, que se pueden conseguir resultados de forma inmediata, porque la persona luego pueda tener también esas creencias y luego que todo sea mucho más fácil. Que si luego tardamos un poco más o un poco menos y demás, ok, sea como sea, pues será y ya está, ¿no? Pero si ya partimos de la base de que todo es mucho más fácil, si luego tarda un poquito más, pues está perfecto. Pero si partimos de la base de que va a ser súper duro, súper largo y tal, luego hacerlo al revés va a ser mucho más complicado. Mm. Y comparto contigo esa visión. Pienso que tenemos que hacer la reflexión también a la hora de expresarnos a los pacientes, a los clientes, a los atletas. Al final pues, son personas con emociones y tú no sabes o no conoces a fondo a esa persona como para saber si le estás marcando o le estás influyendo mucho en sus propias creencias o en cómo se va a tomar esa persona en la recuperación o cómo va a cambiar su relación con el dolor. Entonces, cuanto más mensaje de positivismo le podamos dar, pues mucho mejor. También creo que no sea todo happy flower, porque a lo mejor habrá personas que se confundan y lleguen al punto de, bueno, esto va a ser fácil, yo me despreocupo y, por ejemplo, teniendo en mente ahora pues una lesión algo más traumática que se puede salir a lo mejor de lo que tú más tratas, pues a lo mejor si tiene que apretar y tiene que hacer ciertas cosas para recuperarse, si no lo haces, estás jodido. Entonces, también un poco pues ponerle en contexto que no es todo jiji jaja, sino que en función también de cada cosa, pues habrá que esforzarse un poco más o menos, me Ay, imagino. totalmente. O sea, obviamente que luego, si hay que hacer algunos ejercicios en concreto, pues se tendrán que hacer y eso está perfecto.
Simplemente eso me refería, bueno, a este punto, ¿no? De que porque un profesional no haya podido hecho mejorar a un paciente no significa que eso no tenga solución, ¿sabes? Sino que simplemente tú como profesional no has sabido solucionarlo, o yo, o quien sea, y mucho mejor, pues, no decir de que esto será para siempre, que ya no tiene solución, y, entre comillas, quedarte tú tranquilo, sino pues simplemente decirle que, ok, pues tú tal vez no has sido la persona adecuada en ese momento y tal, pero que esto no significa en ningún momento que esto no se pueda mejorar. O sea, es lo que tú dices, una cosa no quita la otra, si a veces hay que hacer algunos ejercicios, hacer ciertas cosas, cambiar algunos hábitos, obviamente 100%, de hecho es algo que también digo mucho a algunos tipos de pacientes en concreto, que igual no tienen tan buenos hábitos o están más estresados o demás, que lo primero es eso, o sea, cambiar eso y luego ya vendrá cualquier tipo de tratamiento y demás, pero primero necesitamos que su cuerpo esté en un estado óptimo. Pero sí, es un poco las dos cosas, como tú comentabas. Mm. Volviendo al hilo un poco del podcast, estamos hablando de mi hombro, así por ir acabando de zanjar cómo sería pues, un tratamiento tuyo. Una vez hemos visto ya todos los pasos que tú sigues hasta llegar pues, a ese tratamiento, ¿vale? Que estabas comentando, cuando la persona pues, ya cierra los ojos, o sea, los golpes, etcétera. ¿Qué le pides a la persona para volver a saber? O sea, ¿cómo vuelves a testear que esa persona está bien? ¿Intentas reproducir el dolor? Lo digo porque, por ejemplo, en mi caso, me ha tratado Ricky, yo he hecho el mismo gesto donde antes me notaba por un 1 o 2 en la escala EVA sobre 10 de dolor, digo, sin carga no noto nada, a partir del 70-75% del RM es cuando más dolor sentía y tenía que cortar. Empezó a hacer así, no me dolía y he movido el brazo en todas las formas posibles para ver si me volvía a dar ese pinchacito. Digo, ¿qué haces tú ya en estos casos, una vez has hecho el tratamiento? Vale, guay. Primero eso, siempre lo que miro es lo de repetir calibración, si tengo que repetirlo, si me sale que no. Depende de qué tipo de tratamiento me sale. Le digo a la persona que vuelva ya al momento a hacer el movimiento o los movimientos que le generaban dolor y ver pues si ha habido cambio en este sentido. En algunos casos, si veo que no es algo tan a nivel más físico del sistema nervioso y demás, que suelen ser los resultados más inmediatos, y es algo más energético, pues igual me espero 2, 3, 4, 5 minutos hasta que le pido lo mismo, pero sí, 100%. Tengo en cuenta qué movimientos le generaban dolor y luego voy a preguntarle, pues a ver qué tal en este sentido, pues si ha disminuido, si se ha mantenido igual, si lo que sea. Es un poco lo que hago al final. Vale. El efecto del tratamiento, la duración, o sea, Vale. es permanente porque, por ejemplo, sí que cuando se habla de neurología funcional, cambio duradero, cambio para toda la vida, a no ser que, por ejemplo, tu estado metabólico pues vuelva a ir para abajo y te vuelvas a meter en ciertos hábitos que te conduzcan hacia ese estado de dolor que tenías. Una vez tratas, eh, ¿cuál es la duración de ese efecto positivo? O sea, solucionas el problema de base, ya no vuelve a ocurrir, necesitas de más sesiones, pero ¿cuál es tu experiencia respecto a esto? O sea, si buscas bien las causas y has tenido el suficiente tiempo para poder valorarlas y tratarlas bien, y la persona está abierta al tratamiento, se cuida y no tiene un estrés por las nubes, el cambio es permanente, duradero y perfecto. Pero es eso, ¿no? Si hay alguna de las variables que he comentado antes que no está del todo así, por ejemplo, con personas que literalmente están súper estresadas, pues primero que es más lento para mejorar muchas veces y luego que los cambios al final pueden volverse a reproducir algunas cosas, pero simplemente porque aparte de por el estrés, si esa persona misma se intenta, como habíamos hablado antes, ¿no? Reproducir continuamente eso, decir que ok, sé que ahora está bien, pero en cualquier otro movimiento me va a volver a generar tantas vueltas a eso, al final se estará recreando ella misma sus propias disfunciones y pues puede hacer literalmente que esas vuelvan, ¿no? Por tanto, la cuestión es que si la persona hace las cosas bien y el profesional, o sea, yo he hecho las cosas bien, los cambios se mantienen. Si yo algo no lo he hecho del todo bien o había algún tratamiento prioritario que me he dejado y tal, algo puede volver. Normalmente, si por ejemplo hemos mejorado de 0 al 10, pues un 10. Si vuelve, lo más común es que vuelva hasta un 8 o un 7, no que vuelva al 0, ¿sabes?
y luego pues simplemente es tener en cuenta, ¿no? Si he hecho yo las cosas bien y si la persona está en un estado óptimo y tal. Sí que me he dado cuenta muchas veces que las personas que en general se cuidan, todo es mucho más fácil y todo es mucho más rápido. Y en cambio, las personas que eso, están súper estresadas, están continuamente dándole vueltas a las cosas y demás, siempre es un poco más, bueno, hay que darle algunas vueltas más, muchas veces. Sí, sí, sí. Me encanta este enfoque más emocional que le estás dando ahora a la charla. Vamos a meternos ahora en la parte de ejercicio. Vas a sacar otra vez tu rama de entrenador, que la tienes un poco apartada. Por ejemplo, en mi caso, bueno, en mi caso como entrenador, me viene una tendinopatía, por ejemplo, del hombro, pues yo me pondría a valorar, más allá de esos aspectos mejor emocionales y de hábitos que sé que pueden estar influyéndole bastante, su estado metabólico en sí. Si me voy a la parte más mecánica del cuerpo, pues valoraría pues, caja torácica, posición de los segmentos articulares, respiración, zonas más de compresión o de expansión, y a partir de ahí empezar a trabajar, incluso ya sea con ejercicios más ricos en neurología o ejercicios más clásicos, porque a lo mejor lo que necesita es más desarrollo de la fuerza y chimpum. ¿Cómo son tus ejercicios que sueles mandar a tus pacientes? O sea, ¿en qué te basas, ¿vale? Para enviar este tipo de los ejercicios. Vale. Hay ejercicios, como tú dices, más clásicos, ¿no? Para mejorar la tolerancia al tejido y demás, como podría ser un típico ejercicio de fuerza para trabajar más un músculo en concreto, pero normalmente me suele salir como más prioritario, lo digo, me suele salir porque igualmente lo compruebo con autotest, ejercicios que están afectando más al input en lugar de eso, al output de eso, de generar más tolerancia y tal. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Del hombro, si sé que información a nivel propioceptivo de forma inconsciente llega a la parte intermedia del cerebelo, pues tal vez haciendo ejercicios de los ojos hacia un lado en concreto que mejoren esa activación del cerebelo, pues podemos ayudar. Si hacemos movimientos de las articulaciones proximales, como puede ser eso, hombros, codos, movimientos complejos como podrían ser ochos, infinitos, dibujos, cosas así, pues estaríamos mejorando más justamente esta parte intermedia del cerebelo y también podría mejorar. Me refiero con todo esto a que hay los ejercicios más clásicos y luego los ejercicios que tendrían más, como tú has dicho, ¿no? Un componente más de neurología o como quieras llamarle, ¿no? Que serían más mirando con el objetivo de, ok, ¿cómo puedo mejorar esas partes donde llega el input que puede estar disfuncional y demás? Habría un poco esas dos. Mm. En mi caso, ¿vale? Dime un par de ejercicios, por ejemplo, que me recomendarías, ¿vale? Hemos puesto ya en contexto a las personas. Tú has dicho también las conclusiones a las que habías llegado. ¿Sería necesario, teniendo en cuenta que yo soy una persona súper fuerte que hace un montón de ejercicio, sería necesario realizar ejercicio? Y si es así, pues, ¿qué tipo de ejercicio, ¿vale? O por cuantificarlo, por ejemplificarlo, o sea, un ejercicio que me mandarías si yo fuese tu paciente real. Vale. Am, si, en caso que tuviera que darte ejercicio, que eso también es algo que voy a testear, cuando voy a mirar si necesita la persona, o sea, lo que testeo es recomendaciones de estilo de vida y dentro de estas está el ejercicio, pero luego hay alimentación, descanso, sol, grounding, muchas cosas, ¿no? Las típicas que siempre vamos hablando un poco todos. Pongamos que me ha salido ejercicio, pongamos que estamos en tu caso, pues unos movimientos complejos de articulaciones proximales, como he dicho eso, hombro, codo o cadera, rodilla, unos ochos, por ejemplo, o sea que tú dibujaras unos ochos mediante tu hombro, que en ese caso ya ha mejorado, pues sería una idea, que tú hicieras los mismos ochos e intentaras sincronizar con la extremidad inferior contralateral, también sería otro tipo de ejercicio. Estos serían unos tipos de ejercicios que te podría dar, ¿vale? Pero eso también lo que he comentado, el tema de los ojos, luego, bueno, como es hombro no, estaba pensando más para la parte lateral del cerebelo, pero no, esto es más articulaciones distales, por tanto, esto nada. Sí, sobre todo me centraría en lo que he dicho del control de las articulaciones proximales para eso, la parte más intermedia, que sería este tipo de ejercicios que he comentado antes. O sea, el resumen es un tipo de ejercicios, ochos con el hombro. Tendría que testear serie reps días por semana, durante cuántas semanas, más o menos.
y mirar eso, si, bueno, que lo fuéramos combinando, ¿no? De que no hiciera siempre con el mismo hombro, siempre los mismos tipos de ejercicios, sino que también hubiera algún estímulo un poco más novedoso, ¿no? De cambiar de sentido, hacer un poco más grande, más pequeño, poner la otra extremidad, cosas similares, pero un ejemplo sería este. Exacto. Respecto a mi caso, ¿recomendaría seguir entrenando, por ejemplo, gimnasio? Si es que sí, bueno, aunque me digas que no, iría a entrenar aunque fuese tren inferior. En el caso de sí, ¿intentarías o recomendarías seguir haciendo ejercicio, por ejemplo, de hombro o esos empujes que es donde yo en mi caso pues me notaba el dolor? ¿O dirías, vale, vamos a trabajar con los ochos, con los infinitos, con a lo mejor sistema visual, vestibular, lo que tú consideres, y a lo mejor hacer ciertos cambios de estilo de vida antes de ponerte a darle más carga, a lo mejor a la estructura, al tendón que pueda verse afectado? ¿Cómo tirarías por ahí? Ujú. Normalmente no soy partidario de quitar a la persona del todo a hacer esa actividad, a no ser que sea estrictamente necesario. Normalmente a partir de ahí sí que hago lo más, entre comillas, clásico, ¿no? De una sobrecarga más progresiva y demás. Por tanto, yo lo que te diría es que entrenaras los mismos tipos de ejercicios en general. Igual no pondría tanto overhead, sino que pondría, pues eso, que por ejemplo un press line o ejercicios que no fueran, bueno, literalmente los mismos ahora durante al menos 1 o 2 semanas y poco a poco que fueras introduciendo eso, otra vez los overhead y con lo mismo, ¿no? Menos peso y demás si fuéramos ya progresando. Obviamente todo esto es muy teórico y sería en función de lo que tuvieras, las sensaciones que me explicaras durante las sesiones, si es que eso, en función de las que tuviéramos que hacer y tal, pero sí, la idea sería un poco esta. Mm. Y respecto a la carga que me comentabas antes, de que tendrías que valorar cuántas series, repeticiones y tal, por ejemplo, del ejercicio del 8. ¿Cómo llegas a esa conclusión? A lo mejor le pides que realice una serie de X repeticiones, vuelves a valorar a ver en qué estado se encuentra y desde ahí vas un poco calibrando y jugando. ¿O cómo llegas a determinar el volumen total, por así decir, de carga de series, de repeticiones, de los ejercicios que le has mandado? Vale. Normalmente, como suelo hacerlo online y tal, y no tengo el feedback al momento del paciente porque no tiene los ejercicios, no tiene el mismo peso y demás, lo que hago es eso, testearlo, decir, por ejemplo, pongamos que me ha salido tratamiento prioritario, ejercicio y los ochos, ¿vale? Pues digo esto, Mauro, tratamiento prioritario, ochos, y digo número de series y testeo. 1, 2, 3, lo que sea. Normalmente suele ser entre 2 y 3. Número de repeticiones entre 0 y 5, entre 5 y 10. Si me sale entre 5 y 10, pues digo 5, 6, 7, 8. Si me sale 8, pues ok, 2 de 8, por ejemplo. Y luego lo mismo, días por semana, testeo días por semana. Es que al final lo testeo todo un poco, ¿eh? Si te has dado cuenta. Pero normalmente lo hago de esta forma y a partir de ahí, con el feedback que tengo del paciente, igual me dice, hostia, pues veo que 2 por 8, a la que llego a las 6, pues me empiezo a notar ya con más dolor o me vuelve algo y tal. Ok, pues bajamos a 6 y de momento vamos a partir de ahí. O sea, primero lo testeo y luego suele cuadrar bastante, pero si tenemos que ajustar alguna cosa, pues en función del feedback del paciente, lo suelo ajustar. Mm, genial. Ahí ha quedado bastante claro. Me pondré a hacer ochos constantemente. Eh, en cuanto a tu servicio como tal, una vez has tratado mm, esta parte más a nivel fisio, por así decir, y le llegas a dar esa recomendación de ejercicio respecto al resto de hábitos, ¿hasta qué punto los controlas en la persona? O sea, ¿qué importancia le das? Eh, por ejemplo, esa exposición al suelo, al grounding. O sea, ¿cómo lo cuantificarías? ¿O simplemente das pautas generales de, pues, exponte a esto, toma, intenta que te dé el sol en la mayor parte del cuerpo durante 15-20 minutos, o lo que sea, a lo largo del día? Es una parte muy importante también para ti donde testeas, cuantificas, al igual que estabas haciendo con todo lo anterior, o das unas pautas un poco más globales y más libertad a la persona. Ahí ¿Cómo lo suelo, enfocas? ahí suelo dar unas pautas un poco más generales en este sentido. Sí que suelo mirar, pues de estos, mm, miro cuáles son los que la persona está haciendo mejor, no tanto y demás, y luego a partir de ahí, si veo que la persona no toma el sol ni a tiros, ¿no? Pues
y veo que es algo importante, pues eso le comento lo que tú has comentado antes justo, de, ok, si puedes durante 15-20 minutos, si puedes tomar un poco el sol, como menos ropa tengas mejor, pero eso que al final les intento hacer entender que no es algo en sí en lo que se tienen que obsesionar, pero simplemente como mejor esté su cuerpo, su sistema nervioso esté en un estado más óptimo, va a ser mucho más rápido solucionar todo y va a ser duradero al final y bueno, que todo será mucho mejor en este sentido. Por tanto, lo que les animo es, ok, te doy estas pautas más a nivel general, pero tú todo lo que puedas aplicar y como más puedas aplicar, mejor en este sentido. Pero no Mm, es algo que cuantifico tanto. Sí que miro mucho el tema del tratamiento, de todo lo que te he comentado previamente, pero el tema de los hábitos y tal, simplemente eso, objetivo de que su sistema nervioso esté en un estado óptimo, simplemente que la persona las pueda ir implementando y ya está. Pero tampoco quiero ponerle un estrés extra a esa persona de, pues mira, a partir de hoy tienes que tomar el sol sí o sí. 15-20 minutos al día, mínimo 30 minutos de grounding, tienes que ponerte luz roja por la noche y no, porque al final está muy bien, pero le estoy generando un estrés extra que tampoco hace falta en muchos casos. Y sí que si la persona ya más o menos va aplicando cosas, su estado, o sea, su cuerpo mejora, por tanto, para mí ya es suficiente en este sentido. mm. Respecto al tratamiento, ahora estos son ya cuestiones y dudas que me van saliendo a mí después de haber escuchado cómo trabajas. Respecto al tratamiento tuyo como tal, ¿cómo lo enfocarías si te viene una persona, por ejemplo, con una lesión más aguda, ya sea rotura muscular o se ha roto el cruzado, le acaban de operar o le han puesto una prótesis de rodilla, de hombro? O sea, ¿cómo sería tu enfoque en esos casos? O directamente derivas para que otro profesional le paute, pues a lo mejor desde un tratamiento un poco más clásico, más tradicional, y a lo mejor tú lo puedes complementar con otras cosas donde, pues, por ejemplo, las prótesis que suelen, o cuando te operan de un cruzado, que sueles tener dolor, evidentemente, pues intentas mejorar esas vías nociceptivas a través de este tratamiento. ¿Cómo enfocas todo esto? Normalmente sí que es verdad, primero, que no son los casos que más me suelen llegar y tal, pero si son casos que me llegan, ya suele haber información previa de algún médico o del que sea, por ejemplo, el que le ha operado, ¿no? Y sí que ahí, pues, me curo un poco más en salud, intento, pues, tener en cuenta esas recomendaciones a nivel de conseguir hasta ciertos grados de flexión hasta cierto tiempo y todas esas cosas, ¿no? Y sí que si veo que puede ayudar a la persona pues eso, lo hago. Sí, es que realmente creo que no he, o sea, en este sentido no he derivado a nadie. Por este motivo estaba pensando si había derivado a alguien, pero no, realmente creo que no, porque como casi todo el mundo ya tiene algunas pautas, ya sea de algún médico o de algún fisio al que va, que le han hecho una ecografía y justamente la ecografía les han dicho, pues mira, 3 centímetros, por tanto tienes que hacer esto, esto, esto hasta dentro de X semanas. Pues yo ya estoy haciendo lo que tú comentabas, como esa parte complementaria de mejorar todo lo que podamos, teniendo todo eso en cuenta. Si no tuviera nadie que hiciera eso que hemos comentado, pues sí que diría, pues mira, derivo a un fisio, derivo a quien sea que se lo pueda mirar en este sentido y luego yo pues estar 100% seguro y ir complementando. Mm, genial. Como recomendación, si te viene algún paciente con la eco de un fisio y te dice X centímetros, duda de ese fisio. Vale. Ahí se ve, por ejemplo, cómo literalmente nunca he tenido problemas en este sentido, ¿no? O que las personas que me han llegado ya han venido con alguna recomendación y demás. Y eso, o sea que perfecto, lo tendré en cuenta. ¿El motivo? Por curiosidad ya. Eh, Yo, yo no tengo mucha idea de ecografía, sí que donde trabajo en la clínica Fisiocotarres, pues sí que pues diría que son expertos en ecografía, incluido el jefe Jordi Reis, que realiza formaciones en videoecografía más básica, avanzada, curso más a nivel de patología, y un poco pues, por lo que voy escuchando, me van contando y pues tener esas nociones básicas de ecografía. Tú no puedes saber la rotura, cuántos grados o cuántos centímetros son, lo que puedes saber es el área de sangrado que hay en la zona, pero que no puede, no, a lo mejor no está directamente relacionada con esos centímetros, a lo mejor probablemente son menos y simplemente el charco se ha hecho un poco más grande. O sea que el sangrado o el charco y los centímetros no tienen por qué irte de la mano. Ya, ¿ves? Cada día se aprende algo nuevo. O sea que gracias, tío.
si la ha liado y me está escuchando alguien de la clínica, que me meta dos collejas y lo pondré en comentarios si no es así la respuesta. Por Perfecto. ir finalizando un poco el podcast, a mí me gusta muchísimo leer, me gusta muchísimo la lectura. Todas las semanas intento leerme uno o dos libros y me gusta abarcar muchísimos campos, ¿vale? Uno de ellos la salud, donde sí que intento profundizar pues, en diferentes temáticas que pues, puedan ayudarme a mí y a las personas con las que trabajo, pues que tengan a mejorar su salud principalmente o a mejorar el rendimiento en el caso de los deportistas. En tu caso, ¿qué libros o qué formaciones, qué autores, qué podcasts, qué Instagrams recomiendas para que la gente pueda tener también como una base, una guía donde poder ir ahora a profundizar un poquito más acerca de todo lo que has estado hablando? Vale, si quieren, por ejemplo, a nivel de formaciones, pueden ir a las de AMN, amnacademy.com, creo. Luego a las de PDTR, pdtr-global.com. Luego, en Instagram, recomiendo mucho seguir a, como he dicho antes, a Scott, que es d.brain.guy. Que él, sobre todo, si entendéis inglés, a nivel de eso, lo que he comentado antes, del tema de las creencias y demás, pues es para mí increíble. Um, y bueno, para tratarse también con él, también, como he dicho, la hostia. Luego, estoy pensando, vale, a nivel de libros, por ejemplo, recomiendo mucho a Joe Dispenza. De hecho, bueno, sus libros les he recomendado a varios pacientes ya. Siempre me lío con el nombre, no me acuerdo nunca si es sobrenatural o supernatural, pero bueno, sea como sea, uno de los dos. Mira que me lo he leído 3 veces, pero siempre me lío con el nombre. Luego también el que tiene del placebo eres tú, también muy interesante. Y luego, eso, también para ver las posibilidades a nivel de, en general, de que hay mucho más allá de lo que nos cuentan. El libro de The Energy Cure de William Bengston también está muy bien y es muy fácil de leer. Si alguien quiere profundizar mucho en algún ámbito más a nivel energético y tal, pues el libro Manos que curan de, creo que es Bárbara Brennan o algo así, también es muy interesante. Y hostia, igual alguna cosa más, pero bueno, ahora seguro que cuando acabe el podcast diré, mira, esto me hubiera gustado recomendarlo. No sé si te referías solo a nivel de salud o también a nivel de alguna otra cosa en concreto. Como quieras, ¿vale? Estas recomendaciones son geniales. Intentaré poner los enlaces de todo para que puedan acceder más rápido. Y ahora sí que un libro que te haya cambiado la vida o que hayas dicho, a lo mejor no te ha cambiado la vida, pero que sí que haya servido como punto de inflexión eh, para poder cambiar, ya sea a nivel personal o profesional. Habías comentado tu experiencia con el chico australiano cuando te trató, que me imagino que ese sería un punto de inflexión. Tú como profesional, como fisio, ¿qué camino voy a tomar? Camino más tradicional de la fisioterapia, me meto por la rama de la neurología y dentro de la neurología tratar de esta forma. ¿Algún libro que digas, buah, es que este hizo que me tomara la vida o la filosofía, ya sea de filosofía, de lo que quieras? Vale. Em, Estaba pensando, por ejemplo, no tiene nada que ver con esto, pero el libro de Essentialism, o sea, esencialismo, no me acuerdo el autor ahora, me ayudó mucho, pero no porque, igual porque sea un game changer o alguna cosa así, sino porque en mi caso siempre hacía muchas cosas, estaba en muchos frentes y que alguien me dijera en plan, cabrón, prioriza un poco, ¿sabes? Pues me vino muy bien y en ese libro pues realmente te enseña eso, ¿no? De la importancia de solo hacer las cosas que realmente sean esenciales y prioritarias y aunque a veces tenga la tendencia todavía de hacer un poco más de la cuenta en algunas cosas, pues veo que me ha ayudado mucho en ese sentido. Por tanto, que me venga a la cabeza, igual diría este, pero no tiene nada que ver a nivel de salud ni nada. Pero al menos en mi caso particular fue muy útil y sí recomiendo que si alguien es como yo en este sentido de, guau, es que ahora estoy metido en esto y luego lo otro y ahora me han dicho esto y digo que sí y lo otro, pum, ¿sabes? Pues ahí en este sentido, este libro puede venir bien. Me lo leeré. Porque me estaba viendo reflejado en ti ahora mismo. Genial. Por ir acabando ya del todo el podcast,
Simplemente te quería dar las gracias por el tiempo que nos has prestado, por toda la información que nos has dado y yo la he disfrutado mucho. Ha sido un cambio por completo de visión. Es algo en lo que me gustaría profundizar un poquito más. Hablando un poco de prioridades, voy a acabar primero todo lo que tengo abierto, acabar osteopatía, acabar diferentes formaciones que si no nunca las voy a acabar. Y una vez ya esto, me meto a tope con la neurología. Así que muchas gracias por el tiempo, Ricky. Te dejo el micro para los últimos segundos que sean tuyos, si quieres hacer una reflexión final o simplemente despedir el podcast. Ok, pues más que reflexión final, sí que quería comentar algo que se me había olvidado y pienso que es de las cosas más útiles que hemos podido hacer este año, y lo digo porque igual alguno de los profesionales se siente reflejado y lo puede utilizar, es el hecho de que antes, claro, yo solo hacía el tema de las sesiones y ya está, entre comillas, con los pacientes y vale, está muy bien, solucionas un problema, la persona está contenta y tal, genial, pero luego era como un inicio y un final, ¿no? Y es algo que no me acaba de resonar y no sabía exactamente cómo mejorarlo, ¿no? Y ahora sí que desde hace unos meses que creamos una comunidad de varias personas, ya sean, bueno, todos al final se han tratado conmigo, ¿no? Pero el hecho de que tengamos esa comunidad donde pues hay diferentes profesionales, se hacen diferentes charlas, la gente propone cosas, la persona tiene más seguimiento y demás, pues pienso que puede ser, bueno, que es muy útil y de hecho lo veo por los mensajes de la gente, esa parte, ¿no? Y sí que literalmente pienso que es de las mejores cosas que hemos hecho este año, ¿no? Con, bueno, con todos los pacientes con los que he estado y tal. Lo digo porque si hay alguien que cree que puede aplicar esto en su caso, pues genial. Y yo es algo que quería hacer, pero no sabía cómo hacerlo y simplemente pues esto, el hacerlo de esta forma me ha ido bien y veo que a la gente también y eso, que igual a alguien le puede ser útil. Genial. Muchas gracias, Ricky. Que vaya muy bien.